El edificio huele a cemento frío y a olvido. No es un aroma, es una sensación, densa como el lodo que se pega a la piel. Son las 3:17 de la mañana, la hora donde la vigilancia deja de ser una tarea y se convierte en una penitencia. Me llamo Ricardo y soy velador. Llevo 3 años quemando mis retinas contra monitores que nunca parpadean y contra pasillos que devuelven el eco de mis propios pasos como si fueran una burla. Si cierras los ojos aquí, en el corazón de este almacén abandonado, no escuchas el tráfico lejano, escuchas el silencio, y el silencio, te lo aseguro, tiene dientes. Pero no estoy aquí para contarte la rutina. Estoy aquí para contarte la única regla que importa, la que me ha mantenido despierto y, por un milagro de anatomía, vivo. La regla que me fue entregada en un papel arrugado por mi predecesor, un hombre cuyo rostro era una máscara permanente de terror, justo antes de desaparecer. No es una metáfora, no es una advertencia poética, es una orden biológica y terminal. Tienes que detener tu diafragma, sellar tu laringe, apagar el último indicio de vida que emana de tu cuerpo. El oxígeno es lo que te da el sustento, pero en este lugar el oxígeno es el anzuelo. Mira el monitor, la puerta 7. Está al final del corredor oeste, el sector que el sol nunca ha tocado. Es de metal grueso, sin manija, solo un cerrojo oxidado y una placa de advertencia que no entiendo, grabada en un alfabeto que parece sangre seca. Esta noche, la humedad es espesa y la niebla falsa de los focos de vapor crea sombras que se estiran y se encogen, haciendo que el pasillo parezca respirar. Mi cafetera está fría, mis músculos tensos hasta el punto de la ruptura. Un zumbido eléctrico recorre las paredes, la única compañía audible. Y entonces empieza. No en la puerta 7, todavía no. Empieza en el piso de arriba sobre mí, donde solo hay oficinas clausuradas. Es un arrastre lento, como si alguien estuviera deslizando un cuerpo sobre gravilla fina. Luego, el arrastre se detiene y se reemplaza por el golpe seco. 3 golpes, 3 pausas idénticas. Es el sonido de alguien probando si el cemento va a ceder. Saco la linterna. Debería ignorarlo. Debería seguir la rutina. Pero la rutina murió hace mucho tiempo. La única rutina que queda es la de la vigilancia constante, la espera de ese sonido. Mi turno termina a las 6 de la mañana. Faltan 2 horas y 43 minutos para la luz. 2 horas y 43 minutos en los que un solo rasguño puede convertir este monótono infierno en mi tumba. Mi corazón late en mis oídos. El sonido de arriba cesa. El silencio regresa, más pesado que antes, y sé que lo que sea que estuviera arriba ya descendió. Y viene por el corredor oeste. El edificio se llama Depósito El Cobre. No es un nombre elegido por la casualidad, sino por la ironía. Aquí no se almacena riqueza, sino pesadilla. Lo construyeron en los años 50, justo donde antes había una cementera que colapsó en 1982, llevándose consigo a 12 trabajadores en lo que oficialmente fue catalogado como un error estructural. La historia que se murmura en las cantinas cercanas dice que la tierra no quiso soportar la carga. Y la historia que yo he aprendido, la real, la que se siente en los huesos a las 3 de la mañana, es que este lugar es un sumidero gravitatorio para el miedo. El antiguo velador, un tipo llamado Jacinto, no era supersticioso, era práctico. Cuando me dio la llave y el papel arrugado, me advirtió con voz seca: «Aquí no hay fantasmas, Ricardo. Los fantasmas son recuerdos, son melancolía. Aquí hay algo que tiene hambre. Y el hambre no es un recuerdo, es física, es voraz y se alimenta de la vida». Me mostró el registro de incidentes, un libro encuadernado en cuero barato con páginas amarillentas. Todos eran iguales. Noches de silencio absoluto, roto solo por un sonido que él describió como uñas raspando una pizarra mojada.
Las grabaciones de audio de esas noches estaban extrañamente distorsionadas, puro ruido blanco, pero si subías el volumen en el último segundo antes de la saturación, se escuchaba el sonido de un gasp, un alarido de desesperación brutalmente ahogado. Y luego, nada. Jacinto me explicó la mecánica. La respiración humana es un patrón rítmico, un pulso de aire que se mueve. Eso es lo que detecta la cosa. Es un patrón de vida, una señal de calor en la noche fría del almacén. Si te quedas tieso, quieto, y detienes el aire, le quitas el patrón. Te vuelves tan silencioso como la pared. No te ve, no te toca, pero si inhalas o exhalas, aunque sea un suspiro quejumbroso, te engancha, te jala hacia el metal. Le pregunté qué pasaba si te enganchaba. Jacinto solo señaló el hueco en el suelo de la oficina, donde la alfombra estaba rasgada y la madera debajo parecía haber sido quemada con un ácido invisible, dejando fibras carbonizadas. Ahí perdió a un compañero en el 98. El tipo se cubrió la boca con las manos, pero no aguantó la presión ni tosió. Toser, reír, estornudar, gritar, lo que sea que rompa ese silencio forzado, Ricardo, es tu condena. La puerta 7, ese trozo de metal oxidado, nunca ha sido abierta en mi turno. No hay nada guardado allí, solo un espacio vacío, según los planos originales. Pero los planos son obsoletos. Yo sé que detrás de ella hay algo, no una entidad con forma definida, sino una presencia que se manifiesta como una necesidad. Mi mirada se fija en el monitor otra vez. El corredor oeste. La luz allí es tan débil que parece que se está muriendo. Hay una sombra que no es la mía. No se mueve, pero se siente su peso. Es una masa oscura pegada a la pared, justo a la altura de una rodilla. Demasiado bajo para ser un hombre de pie, demasiado definido para ser solo una mancha de humedad. Suelto lentamente el aire que tengo en los pulmones. El aire debe salir sin presión, sin siseo. Mi boca se seca. Sostengo mi respiración. Mi corazón martillea contra mis costillas, pidiendo oxígeno. Es una agonía física, un dolor punzante en el diafragma, pero es una agonía que me mantiene en el juego. Lo que sea que esté en el corredor oeste acaba de empezar a deslizarse y se dirige directo a la puerta 7. La cuenta regresiva silenciosa, la única que importa, ha comenzado. Me obligo a no mirar el reloj, aunque sé que solo han pasado 30 segundos desde que la sombra apareció en el monitor. 30 segundos que se sienten como el ciclo de vida completo de una estrella. El dolor en mi pecho es ahora un ardor insoportable. Mi cuerpo está gritando, pidiendo el simple reflejo de tomar aire. La necesidad de respirar, la que siempre damos por sentada, se convierte en el enemigo. La sombra se detiene justo frente a la puerta 7. No es una sombra estática, es un vacío que absorbe la poca luz del pasillo. La puerta 7, que siempre luce gris y oxidada, ahora parece negra, como si la hubieran pintado con hollín fresco. Mi mano busca instintivamente el machete que guardo bajo el escritorio, no para defenderme, porque sé que es inútil, sino como un objeto de consuelo físico, un ancla en la realidad que se desvanece. Entonces sucede el sonido. No es metálico, ni de madera, es de piedra contra piedra, pero con una resonancia húmeda. Lento, deliberado, como una criatura enorme afilando sus garras. Es el rasguño. Mi corazón se detiene, no por elección, sino por el shock visceral que paraliza el sistema nervioso. La regla se activa automáticamente. Los músculos intercostales se congelan. Mi garganta se cierra. Estoy, para todos los efectos, muerto. Un pedazo de carne estático, sin pulso de aire. El rasguño es rítmico, 3 rasguños en un patrón perfecto, una cadencia hipnótica. Mis ojos, sin embargo, permanecen abiertos, fijos en el monitor.
En el reflejo oscuro de la pantalla puedo ver mi propio rostro, pálido, tenso, con las venas del cuello hinchadas por el esfuerzo de la contención. Soy un hombre hecho de vidrio, listo para romperse. La entidad detrás de la puerta 7 parece estar probando la regla. El rasguño se detiene abruptamente. El silencio en el depósito del cobre no es la ausencia de sonido, es la cancelación del sonido. Es una presión física sobre el tímpano, como estar a 100 metros bajo el agua. Es aquí donde mi predecesor me dijo que la cosa escucha el silencio. Está esperando el fracaso, la imperfección. El tiempo se curva. ¿Cuánto he aguantado? 10 segundos, 20. El dolor de cabeza es punzante. Los capilares de mis ojos deben estar a punto de estallar. El monóxido de carbono se acumula en mis venas. La visión periférica empieza a oscurecerse. Un túnel de enfoque estrecho y de pronto un nuevo sonido. Diferente. No viene de la puerta. Viene del cableado dentro de la pared, un crujido seco, como si la electricidad estuviera siendo absorbida. La luz en el corredor oeste se debilita aún más, y por un momento aterrador, la puerta 7 desaparece por completo en la negrura absoluta. La sombra, la masa oscura, ahora parece moverse no hacia mí, sino hacia el sonido. Un error. Lo que sea que esté allí, cometió un error. Su atención, por un nanosegundo, se ha desviado de la puerta a la anomalía eléctrica. Esa es mi oportunidad. Mi cuerpo grita por aire. Un milisegundo más de contención y voy a desmayarme. El inconsciente no respeta reglas. Inhalo. No un jadeo, no un resoplido. Es un sorbo lento y controlado, apenas suficiente para oxigenar el cerebro sin hacer ruido audible. El aire en mis pulmones se siente como una bendición hirviente. Y justo cuando el aire toca el fondo de mis pulmones, el rasguño regresa. No 3 veces, sino un frenético y violento "errash" prolongado que hace vibrar el escritorio. Esta vez no está probando, está enojado y sabe que estoy vivo. El sonido del rasguño violento no solo hizo vibrar el escritorio, sacudió las paredes de mi pequeña cabina de vigilancia. No era un sonido de metal contra metal, sino de desesperación pura. La puerta 7, en el monitor, empezó a deformarse ligeramente en el centro, como si algo estuviera presionando desde el interior con una fuerza que superaba la resistencia del acero de los años 50. Este no es el protocolo. El protocolo es simple: escuchar, dejar de respirar, esperar que pase. Pero cuando la cosa se da cuenta de que sigues vivo, el juego cambia. Me levanto de golpe, el dolor de cabeza cediendo paso a una adrenalina helada que me recorre la espalda. La silla chirría contra el linóleo, un sonido ridículamente fuerte en el silencio sofocante. Sé que no debería haber hecho ruido, pero el instinto de huida era más fuerte que la obediencia estúpida. El machete, ahora en mi mano, es una ironía macabra. Corro hacia la puerta de la cabina, deslizando el cerrojo. Mi lógica era primitiva. Si no puedo apagar el patrón de vida, tengo que moverlo, confundirlo. Necesito salir de la cabina, romper la línea de visión psíquica que la criatura tiene sobre mí. El corredor principal es un túnel oscuro de cajas apiladas que llegan hasta el techo. El polvo flota bajo las luces de mercurio moribundas. Dejo la cabina abierta, una invitación falsa. Me pego a la pared de ladrillo. El rasguño ha cesado, reemplazado por un silbido gutural que resuena por los ductos de ventilación. Es un sonido que nunca antes había escuchado, un rugido de frustración. En el monitor, antes de apagarlo mentalmente, vi algo más allá de la puerta 7. La sombra no se había quedado en la puerta. Estaba moviéndose, rápido, pero no por el pasillo oeste. Estaba saliendo del techo. El problema no está confinado a un solo lugar. La puerta 7 es el punto de escucha, el oído. Pero la cosa se mueve por las entrañas del edificio, por los espacios sellados y los conductos de servicio.
Me agazapo junto a una pila de cajas de cartón que contienen archivos obsoletos. La posición es mala. Necesito llegar a la única escalera de emergencia, al otro lado del almacén, a 50 metros de distancia. Un pensamiento me golpea con la fuerza de un martillo. Jacinto, el viejo velador, nunca me dijo que el rasguño solo venía de la puerta 7. Me dijo que si rasguñaban la puerta 7, dejara de respirar. Pero, ¿qué pasa si el rasguño viene de otro lado? Un crujido. Justo encima de mí. Levanto la mirada. El techo falso está hecho de plafones ligeros y llenos de polvo. Uno de ellos está ligeramente hundido, y en ese plafón una grieta empieza a extenderse lentamente, como una telaraña rota. Mi corazón se dispara. No puedo contener la respiración indefinidamente, ya lo comprobé. Tampoco puedo correr, porque el ruido de mis pies resonaría por todo el almacén. El machete tiembla en mi mano. El plafón se rompe, no por una mano, sino por la presión. Una pequeña lluvia de polvo y escombros cae sobre las cajas, y luego, por el agujero que se acaba de formar, cae algo delgado y pálido. No son garras. Es algo más orgánico, más repulsivo. Es un tendón largo, blancuzco y flexible que se desliza como una anguila buscando algo en el aire. No tiene articulaciones visibles, solo un extremo afilado que se mueve con una sensibilidad horrible, como un dedo ciego gigante. Y ese dedo o tendón empieza a rastrear el aire, moviéndose de un lado a otro. Busca el calor, busca el aire exhalado, busca el patrón, y se dirige directamente hacia mi escondite. El tendón blanco se balancea a menos de medio metro de mi cabeza. Es el color de la grasa que nunca ve la luz, y su movimiento es hipnótico, antinatural. No parece sentir la gravedad, flotando en el espacio oscuro y probando el aire. Si inhalo demasiado fuerte, el tendón me enganchará. Si exhalo con un resoplido audible, seré detectado. Me pego a las cajas, inmovilizado por el terror. El dolor en mis pulmones está de regreso, más brutal que antes, ya que la anterior bocanada de aire fue demasiado breve. El tendón se detiene. Se ha dado cuenta de algo, o ha detectado algo. Su punta afilada, que parece hueso o cartílago endurecido, se curva lentamente, apuntando no a mi posición, sino a las cajas directamente frente a mí. Cajas de papel, material seco, fácil de penetrar. Me muevo apenas 1 centímetro, deslizando mi cuerpo hacia la izquierda, usando la pila de archivos como escudo. El silencio que mantengo ahora no es por orden, es por necesidad instintiva. El tendón ataca, no rápido, sino con una fuerza gradual e implacable. Se estrella contra la caja frontal con un sonido húmedo y sordo, no se retrae, se queda allí, empujando. El cartón cede con un crujido suave y alargado. Me doy cuenta del error de Jacinto. La cosa no solo busca el patrón rítmico de la respiración, busca la resistencia, busca el vacío que deja la vida en el lugar donde debería haber silencio. Si estás respirando, te sigue. Si te detienes, espera. Y si te mueves, ataca el último punto donde estuviste. La punta del tendón atraviesa la caja, dejando un agujero pulcro. El machete, ahora, parece una broma. ¿Qué voy a cortar? ¿Una extremidad que probablemente ni siente el dolor? Necesito un distractor, algo que rompa el patrón del almacén, algo que haga más ruido que mi respiración, algo que quiebre el silencio con tal violencia que el oído de la criatura se sature. Recuerdo la cabina de vigilancia, abierta, y recuerdo el panel de alarmas. Si activo la alarma contra incendios, la sirena inundará el depósito, pero eso también me delatará. Es un riesgo de vida o muerte. Prefiero la posibilidad de morir por ruido que la certeza de ser succionado por el techo. Mientras el tendón se retira de la primera caja para probar la siguiente, calculo la distancia. 20 pasos. Imposible correr en este estado de asfixia autoimpuesta.
Mi mano palpa el suelo y encuentra un pedazo de tubería metálica oxidada, un desecho de la construcción. Pesado, frío. Lo tomo. La respiración se detiene de nuevo. El tendón se retira del agujero en el techo, desapareciendo por un segundo. Esto es lo que esperaba. La criatura está calibrando, recalculando la posición. En ese momento de indecisión del enemigo, me lanzo. Corro no hacia la salida, sino hacia el corredor este, en dirección opuesta. Cada zancada es un golpe de tambor. El aire escapa de mis pulmones con una urgencia aterradora. Giro la esquina. El almacén es un laberinto de sombras. El silbido gutural se intensifica, ahora claramente detrás de mí. Sé que no puedo superarlo en velocidad, solo en inteligencia. Corro hacia la única cosa de este edificio que detesta el ruido, la oficina principal, sellada desde el colapso de la cementera. La única puerta que no es la 7, que ha sido reforzada con capas de acero y concreto. El tendón vuelve a aparecer esta vez mucho más grueso, rompiendo 2 plafones a la vez, justo en la esquina que acabo de doblar. Ya no es pálido. Ahora está teñido de un marrón rojizo, como si hubiera absorbido el óxido o la suciedad de las paredes. Llego a la puerta blindada de la oficina. No tiene manija, solo un teclado digital obsoleto. Recuerdo el código que Jacinto me dio, 1982, el año del colapso, el año de la tumba. Tecleo los números y la máquina responde con un pitido estridente y artificial, y la puerta se abre lentamente, revelando una negrura total en el interior. Cruzo el umbral de la oficina, tropezando con alfombras que se han desintegrado en polvo fibroso. El aire aquí dentro es diferente, cargado de ozono y de un olor metálico a viejo. El hedor a miedo del almacén principal no entra. Esta habitación es un vacío aislado. La pesada puerta de acero comienza a cerrarse por su propio peso, con un shum grave y final. No me detengo a respirar ni a celebrar. El machete cae al suelo, un ruido irrelevante. Me lanzo contra el panel digital, el mismo que activé. Si el bip de la apertura ya atrajo la atención de la criatura, el clic del cierre es una invitación a la furia. Con un golpe seco y violento, la puerta de acero encaja en su marco. La vibración no se detiene. El silbido gutural se transforma en un golpe seco contra el metal recién cerrado. ¡Tuac! Un sonido que no es de músculo, ni de hueso, sino de algo denso y elástico, impactando la placa de acero con la fuerza de un pistón. Me desplomo contra la pared, finalmente permitiendo que mis pulmones tomen aire con avidez, controlando el jadeo desesperado. El oxígeno quema. Ahora estoy atrapado en una caja de seguridad, pero es una caja que, al menos, respeta el sonido. Aquí, en la oscuridad total de la antigua oficina de gerencia, comprendo la verdadera naturaleza de la puerta 7. No es una salida, ni una entrada. Es un cebo. Es el punto focal donde la criatura espera que su víctima se suicide por asfixia. Si la víctima corre o hace ruido, la criatura se mueve. Jacinto nunca me dijo dónde estaba la criatura. Me dijo cómo sobrevivir a su patrón de casa. El golpe en el exterior se vuelve frenético. ¡Tuac! 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 El metal retumba, distorsionando el sonido, volviéndolo sordo y opresivo. Estoy agradecido por el acero reforzado. En la oscuridad, mi mano toca algo frío y angular. Una silla de escritorio antigua. Intento moverla, pero está atascada, mi linterna. La saco del cinturón, la enciendo, apuntando la luz débil hacia los restos de la oficina. Escritorios volcados, archivos por doquier. Y en el centro, la razón por la que la puerta 7 es tan importante. En el suelo, hay un hueco perfectamente circular en el concreto. No es un agujero de derrumbe, sino una perforación. Y dentro de ese hueco, justo en el centro, hay una placa de metal grabada con el mismo alfabeto que vi en la puerta 7, pero esta placa está abierta.
como una compuerta. Y de ese pozo, en medio de la oficina segura, emana el mismo hedor metálico y la sensación de olvido que permea todo el edificio. El rasguño, el que me dijo que no respirara, no viene de afuera, en el pasillo. Viene de abajo, de las profundidades de la tierra que colapsó en 1982. Y justo cuando me doy cuenta de esto, el golpe de la criatura en la puerta exterior cesa, el silencio regresa, pero no es el silencio sofocante del almacén, es un silencio expectante. La puerta 7, en el pasillo exterior, es solo una boca. La fuente real está aquí, bajo mis pies, en la oficina blindada. Mi corazón se congela. El golpe de la puerta exterior fue la distracción. La criatura ha regresado a su fuente. Me arrastro hacia atrás, alejándome del hueco. Es un agujero liso, sin bordes ásperos. La placa metálica que lo cubre parcialmente es pesada. No puedo cerrarla manualmente. En el pozo, la negrura es absoluta. La luz de mi linterna no rebota en el fondo. Simplemente se extingue, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad. El hedor metálico ahora es tan fuerte que me hace arder la nariz, como si respirara limaduras de hierro. Mi mente trabaja a la velocidad del pánico puro. Si la criatura tiene su origen aquí, ¿por qué la puerta 7? Me fijo en la placa abierta del pozo. Está cubierta por lo que parecen ser diminutos sensores, o peor, diminutos agujeros, perfectamente circulares, espaciados en patrones geométricos precisos. No es una criatura, es una necesidad biológica del lugar. El edificio necesita alimentarse, y la puerta 7 es el receptor auditivo más sensible. El pozo es el estómago. Si el pozo es el estómago, la respiración no es el único anzuelo. Cualquier cosa que genere un patrón rítmico, un indicio de vida organizada, sirve. Mis latidos, mis pasos al correr, el bip del teclado digital. Y ahora, el simple hecho de que estoy respirando aquí, atrapado en este cuarto cerrado. El pánico se convierte en estrategia. Si no puedo huir, tengo que neutralizar el pozo. Busco alrededor desesperadamente, muebles rotos, cajas de archivos viejos, nada lo suficientemente grande para tapar un agujero en el concreto. Mis ojos caen sobre la silla antigua, la que estaba atascada. Es de madera de roble maciza, pesadísima, con un respaldo alto. La empujo con todas mis fuerzas. La madera gime rasgándose contra el concreto. Mientras la muevo, noto que la tela del asiento no es tela, es cuero seco y endurecido, y justo debajo del asiento, grabada a fuego, hay una sola palabra en el mismo alfabeto infernal, Utul. El nombre. La cosa tiene un nombre. Muevo la silla hasta el borde del pozo. El esfuerzo me hace jadear, y el jadeo es un error fatal. Desde el interior del pozo, se escucha un sonido que no es un rasguño, sino un clic rápido y seco, como el chasquido de una mandíbula que se cierra en falso. Lo que sea Utul está despierto, y sabe que hay vida fresca justo encima de su cámara de escucha. No puedo dejar caer la silla. Tengo que empujarla con precisión para que cubra la placa abierta. Me arrodillo, posicionando la silla. El hedor es ahora sofocante. Y lo veo. No en el pozo, sino en el concreto alrededor del borde. Pequeñas líneas capilares, como fisuras, se están extendiendo desde el agujero hacia donde estoy arrodillado. Las fisuras no son grietas, sino movimientos muy lentos de la propia estructura. El cemento está cediendo, deformándose por una fuerza interna. Si me quedo aquí, la criatura no tiene que salir. Puede simplemente derretir el suelo que me sostiene. El pánico me da la fuerza que necesitaba. Con un último empujón brutal, la silla de roble se desliza sobre el pozo. El impacto no es el ruido que esperaba, no es un crash, es un sonido suave, húmedo, como si la silla hubiera caído en lodo espeso, pero con una resonancia metálica. La silla se detiene sobre el pozo, y entonces empieza a vibrar. La silla de roble vibra.
No tiembla, oscila con una frecuencia constante y baja que se transmite directamente a través del suelo de concreto, subiendo por mis rodillas hasta mis dientes. Es como un motor subterráneo que acaba de encenderse. Retrocedo hasta la pared de acero, la que da al pasillo. Estoy ahora entre la amenaza de arriba, la puerta 7, y la amenaza de abajo, Utul. El cuero en el asiento de la silla comienza a humear levemente, no por fuego, sino por la fricción o una reacción química con lo que sea que haya absorbido la madera. El hedor metálico se intensifica, ahora con un toque sulfúrico, como si el pozo fuera una chimenea. Desde el pasillo, en la puerta de acero reforzada, el golpe regresa, más suave, más concentrado. Tap, tap, tap. Es una burla, una señal. La criatura que está en el techo y el pasillo sabe que he entrado a su verdadera guarida y ahora está jugando conmigo, impidiéndome escapar. Estoy atrapado. La única ruta para salir de la oficina es por la puerta de acero. La única ruta para neutralizar la amenaza es manteniendo la silla sobre el pozo. Miro la silla. El roble es denso, pero no indestructible. Si Utul es capaz de deformar el acero de la puerta 7, esta madera no durará mucho. Necesito más tiempo. Necesito romper el patrón de casa por completo. Recuerdo las cámaras. Mi estación de vigilancia en el pasillo, la que abandoné, sigue encendida. Si la criatura tiene una forma de ver o escuchar a distancia, las cámaras son su ojo. Pero también son mi única ventana al exterior. Me arrastro de vuelta hacia la puerta, evitando pisar fuerte. La vibración de la silla es ahora un zumbido audible. Abro la puerta de acero solo un par de centímetros, lo suficiente para ver la cabina de vigilancia que abandoné. Está a 10 metros de distancia. El corredor oeste, el pasillo que lleva a la puerta 7. En la pantalla de mi monitor, que aún refleja una luz pálida, veo la puerta 7 y veo que la sombra, la masa oscura, ya no está allí. Pero la pared alrededor de la puerta 7 está húmeda, sudando un líquido viscoso y negro. La criatura exterior se ha movido. Ya no está en la puerta, pero la vibración en el suelo de la oficina me dice que Utul todavía está debajo de mí, luchando contra la silla de roble. La solución es una locura, un acto de desesperación. Necesito ir por la cámara de vigilancia. Necesito destruirla. Si la criatura pierde su vista, quizás su capacidad de trazar patrones de vida se degrade por unos minutos. Solo unos minutos. Abro la puerta de golpe, una fracción de segundo de ruido ensordecedor. Salgo al pasillo, machete en mano. Ya no hay contención de la respiración. Ahora es correr y gritar internamente. El pasillo está vacío. La negrura es profunda. Corro hacia la cabina. A mitad de camino me doy cuenta del error más grave. La entidad no estaba en el pasillo. Estaba esperando. Un sonido agudo, chirriante, vino desde la izquierda, desde el techo justo encima de la cabina. El tendón blanco, ahora varios, más gruesos y retorcidos, se precipitan hacia mí como un nido de serpientes ciegas. Vienen rápido, moviéndose con una flexibilidad brutal. Son al menos 5 tentáculos o tendones, cayendo como látigos pálidos. El chirrido que emiten es el sonido de cartílago raspando contra metal. Amplificado en la caja de resonancia del techo, esquivo el primer tendón por una fracción de segundo. El extremo golpea el suelo con tal fuerza que levanta una nube de polvo que me ciega parcialmente. El impacto resonó como un disparo silenciado. El pánico se apaga, dejando solo la concentración fría de la supervivencia. No estoy luchando contra un fantasma, estoy luchando contra una trampa biológica que usa el sonido y el calor como guía. Tengo que alcanzar la cabina. 3 metros. El segundo tendón me roza el hombro. La punta afilada rasga la tela de mi uniforme. Siento el ardor de la piel abierta. No sangra profusamente, pero el roce fue suficiente para dejarme un dolor punzante. Alcanzo el marco de la puerta de la cabina.
Me lanzo dentro, no para protegerme, sino para acceder al panel de controles. Los tendones se quedan a la entrada. No entran, simplemente se quedan allí, latiendo en el umbral, midiendo la distancia. Parece que la criatura exterior no puede penetrar en la cabina. Quizás el metal de la puerta del edificio crea algún tipo de blindaje. No importa. Solo necesito un segundo. Mis ojos buscan el panel de las cámaras de seguridad. Los monitores parpadean, mostrando imágenes estáticas del almacén vacío, excepto por el corredor oeste, que sigue bañado en esa oscuridad densa. Agarro el machete. En lugar de golpear los tendones que esperan en la entrada, me giro y golpeo el panel principal del circuito cerrado de televisión. El monitor principal estalla en una lluvia de chispas y humo acre. La imagen se vuelve ruido blanco, luego negro total. El sistema de cámaras está muerto. En el mismo instante en que el monitor muere, los tendones en la entrada de la cabina se retiran. No se van volando. Se retraen lentamente, como si la energía que los animaba hubiera sido cortada. El chirrido se apaga. El silencio regresa al pasillo. Funcionó. Rompí la línea de visión o el patrón de escucha de la entidad exterior. Pero ahora estoy ciego. La única forma que tenía de saber dónde estaba la puerta 7 o la salida se ha ido. Y la vibración subterránea en la oficina, la vibración de la silla de roble sobre Utul, se ha detenido por completo. Un silencio más ominoso que cualquier sonido inunda el edificio. El juego se ha reanudado, pero ahora el cazador no tiene ojos y yo no tengo mapa. La hora, 4:05 de la mañana. Faltan casi 2 horas para mi relevo. Salgo de la cabina. El pasillo está oscuro. El machete es mi única extensión de tacto. Camino lentamente, paso a paso, usando las cajas apiladas como referencias táctiles. El silencio es tan absoluto que puedo escuchar el tenue drip-drip de algún tubo roto al fondo. Necesito llegar a la salida, a la puerta principal. El único camino es a través del centro del almacén, pasando de nuevo por la puerta de acero de la oficina. Camino de puntillas, concentrándome en el drip-drip lejano. Si puedo usar el sonido de la fuga de agua como un punto de referencia para el silencio ambiental, tal vez pueda trazar mi camino. Llego a la puerta de la oficina. Toco el metal con la yema de los dedos. El acero está frío, pero percibo una resonancia interna, una calma demasiado perfecta. Dudo en abrir. Si Utul no está vibrando, no significa que esté inactivo. Significa que está esperando. Recuerdo la silla de roble sobre el pozo. Si la criatura está luchando contra la silla, eso me da una idea de dónde está. Si no hay vibración, la silla ha fallado, o Utul ha encontrado otro camino. El miedo me aconseja quedarme quieto, esperar la luz. Pero la luz no disipa estas sombras, solo las esconde. Tengo que pasar por la oficina para llegar a la escalera principal. Pongo la mano en el panel de control. El bip de la apertura será la última señal de vida organizada que dé. Tecleo 1982. El bip es punzante, la puerta se abre, la linterna ilumina el interior. La oficina está tan oscura como antes, pero la atmósfera ha cambiado. El hedor metálico ha disminuido y es reemplazado por un aroma seco y a ceniza. Miro hacia el pozo. La silla de roble sigue allí, pero ha sido destrozada. El respaldo está hecho añicos, las patas están arrancadas y la madera ha sido roída. La silla ya no está sobre el pozo. Los restos se han hundido parcialmente y en la superficie de lo que queda del asiento hay marcas de dientes. No son marcas de roedor, son largas y curvas como las de un depredador ciego y subterráneo. El pozo, cubierto por los restos de madera rota y cuero, está ahora mucho más silencioso, y es entonces cuando noto el detalle más brutal. En el centro del asiento de cuero, donde estaba la placa con el nombre Utul, ahora hay un agujero quemado y sin bordes.
y de ese agujero emerge no un tendón pálido, sino una columna de aire caliente y densa. Es aire que ha estado atrapado por décadas en las profundidades de la Tierra y ahora está siendo liberado, buscando la superficie. El aire es la clave, el patrón de respiración. La criatura no necesita rasguñar la puerta 7 si el aire de su cámara subterránea puede alcanzar el exterior. Me doy cuenta de que Utul no es una criatura que persigue, es un mecanismo de ventilación invertido. Atrapa el aire para sobrevivir o para atraer. Y yo acabo de liberar el aire concentrado de su guarida. El aire caliente me roza el rostro. En un segundo, la columna de aire se acelera, convirtiéndose en una corriente de aire ascendente, cargada de partículas finas que brillan en la luz de mi linterna, y esas partículas finas se agrupan, girando en espiral sobre el pozo. La entidad no está en el techo ni en el subsuelo, está en el aire. La columna de aire caliente y ceniza se condensa. Ya no es una corriente, es una forma translúcida, un remolino etéreo que flota a la altura de mis ojos. Si esto es Utul, no tiene huesos, no tiene garras, ni siquiera una forma que mi cerebro pueda procesar. Es una anomalía de la física, una masa de aire cargado con el horror de la Tierra. No respira, simplemente existe con una temperatura diferente. El aire se mueve hacia mí. Mi instinto primario de sobrevivencia regresa. La contención. Detengo mi respiración. El remolino se detiene frente a mi cara, a menos de 10 centímetros. Lo único que me separa de esa cosa es el aire que está a punto de robarme. Si inhalo, me atrapará. Si exhalo, le daré la señal. El silencio forzado me provoca un temblor incontrolable en las piernas. Sostener la linterna y el machete es un esfuerzo titánico. Pasan unos segundos eternos. El remolino no se mueve, solo se mantiene en suspensión, analizando mi falta de patrón. Pero hay algo que no tuve en cuenta. El aire que exhalé antes de contenerme, el calor de mi cuerpo, el remolino de aire frío empieza a moverse hacia el lado de mi cuello, hacia la arteria carótida, el punto de calor más concentrado. Y ahí, en mi piel, siento la quemadura helada, el frío absoluto. Sostener la respiración ya no es suficiente. El calor del cuerpo es mi traición. Calculo 2 horas. Necesito sobrevivir 1 hora y media más. La única forma de romper este enfrentamiento es con la luz. La luz del sol es lo único que mantiene a esta criatura confinada. Pero no puedo salir de la oficina sin hacer ruido, y la criatura está justo frente a mí. La linterna, bajo la linterna. El remolino sigue el rastro de la luz, moviéndose hacia el suelo, y cometo otro acto de desesperación calculado. Dejo caer la linterna. El golpe contra el suelo de concreto es un clac, fuerte. La luz se apaga. La oficina regresa a la negrura total, y el remolino por un segundo se desorienta por la pérdida de la señal. No puedo ver, pero puedo escuchar. El remolino de aire choca contra la silla destrozada, un sonido leve de aire que golpea madera. Me lanzo hacia la puerta de acero, la que da al pasillo. No tecleo el código, no pierdo tiempo. Con un grito gutural y reprimido, uso el machete como palanca y abro la puerta de golpe, rompiendo el seguro manual que había puesto. Salgo al pasillo. La puerta de acero, la tumba de la oficina, se cierra detrás de mí con un rugido metálico. Corro, sin mirar hacia atrás. La carrera debe ser perfecta, sin tropezar. Cruzo el almacén. El drip del agua se hace más fuerte. Es mi guía. Y entonces lo escucho de nuevo. El rasguño. No en la puerta 7, sino en la puerta de acero que acabo de cerrar. Utul está golpeando desde el interior de la oficina para volver a salir. El rasguño en la puerta de acero es histérico, frenético. Utul no está jugando, está furioso.
El sonido viaja por toda la estructura del edificio, vibrando en el metal del machete que todavía sostengo. La entidad exterior, la que usa los tendones, se ha ido. Ha sido absorbida o deshabilitada cuando Utul salió del pozo. Toda la amenaza se ha condensado en esa masa de aire atrapada en la oficina, intentando romper el acero para alcanzarme. Yo ya no respiro por miedo, sino por puro reflejo, inhalaciones superficiales. Estoy a 15 metros de la puerta de emergencia, la única salida conocida. Es una puerta de doble hoja, con una barra de pánico que se abre con un empujón. Corro hacia ella, pero justo cuando estoy por alcanzarla, la luz del corredor se apaga. No se funde, se corta de golpe, dejando el almacén en una oscuridad más profunda y viscosa que antes. La electricidad ha fallado, o ha sido cortada. El machete choca contra la barra de pánico. El metal es frío, empujo, la puerta no cede, está atrancada. Reviso, no tiene cerrojo, pero la barra está rígida. Me golpeo contra ella con mi hombro una y otra vez. ¡Bam! ¡Bam! Los ruidos son desesperantes. En la oscuridad, el rasguño de la oficina cesa y lo escucho. El silbido que me asfixió en el techo regresa. Utul no está golpeando la puerta. Utul se está moviendo a través de las rejillas de ventilación. La oficina está conectada a la ventilación principal, que corre directamente sobre el techo del corredor que lleva a la puerta de emergencia. Estoy atrapado en el túnel. Busco desesperadamente la linterna que dejé caer. Inútil. Miro hacia arriba. No puedo ver el techo, pero sé que el remolino de aire está viajando por allí, buscando la rendija perfecta para salir. Me pego a la puerta de emergencia. Empujo la barra con toda la fuerza que me queda. La barra gime, pero no se rompe. El silbido se vuelve más fuerte. Viene de la rendija de ventilación más cercana. Paso el machete a la izquierda. Si la cosa sale, tengo que tener algo para golpear. Y entonces recuerdo lo que me dijo Jacinto sobre los collages de archivos en la pared. Hay algo que este edificio odia más que el ruido, y es la memoria. Me doy cuenta. La puerta de emergencia está atascada porque alguien la soldó o la atornilló desde afuera. Necesito buscar una ruta que rompa la memoria del lugar. El silbido está a 2 metros, justo encima de mi cabeza. Mi mirada cae en una abertura pequeña, una trampilla de acceso a los ductos de servicio en el suelo. Pequeña, oxidada, inútil para un hombre, pero quizás no para lo que sea que hace esto. Uso el machete para destrozar la cerradura de la trampilla. Clank, ruido, grito al miedo. Abro la trampilla. El olor a cieno y humedad me golpea. Es un ducto de drenaje antiguo, pero es una ruta. El silbido explota justo encima de mí. Me agacho y me lanzo por el agujero. Caigo en el conducto de drenaje con un golpe que me saca el poco aire que me quedaba en los pulmones. El hedor es repugnante. Agua estancada, moho y una nota acre de químicos industriales. El conducto es estrecho, de cemento liso. Me arrastro, empujándome con los codos y las rodillas. El machete lo arrastro conmigo, golpeando los bordes del concreto. El ruido es ensordecedor en este espacio confinado. Pero el ruido aquí abajo no parece molestar a Utul. El silbido ha desaparecido del techo. La lógica se invierte de nuevo. El aire, la forma gaseosa, es atrapada arriba. El conducto de drenaje, lleno de agua y gases pesados, es el único lugar donde no puede entrar. El aire aquí es demasiado denso, demasiado muerto. Me muevo a ciegas, contando las costillas de concreto que marcan las secciones del ducto. 7, 8, 9. Cada sección es 1 metro. Necesito recorrer 40 metros para llegar a la calle donde el ducto desemboca cerca de la acera principal. Mientras me arrastro, noto que el concreto bajo mi mano ya no está liso. Está cubierto por una baba viscosa, como una capa de limo. No es agua sucia. Se siente orgánico, cálido.
Y entonces, detrás de mí, escucho el sonido que me eriza la piel. No es el rasguño, es el clic de la mandíbula que no puede cerrarse. Utul no puede entrar por la ventilación, pero la baba de los tendones, la cosa exterior, sí puede. Los tendones del techo deben haber caído por el ducto de ventilación y están deslizándose por la superficie húmeda de este drenaje. Me muevo más rápido, ignorando el dolor en mis costillas. Mi cuerpo se arrastra sobre la baba. El sonido del clic se acerca, 3 metros detrás de mí. Intento voltear el machete, pero el ducto es demasiado estrecho. Si me detengo a luchar, me atraparán. De pronto, el ducto se ensancha ligeramente, formando una T con otro conducto. Me deslizo hacia la T, usando la apertura para girar mi cuerpo y apuntar el machete hacia atrás. El clic está a 1 metro. En la negrura total, solo veo una forma de moverme. Me detengo. Contengo la respiración. El clic se detiene. Los tendones saben que estoy cerca. Están esperando el más mínimo movimiento o exhalación. Con un esfuerzo silencioso, tiro de la tubería de metal oxidada que encontré antes, la que arrastré conmigo en el drenaje. La muevo con cuidado hasta la boca del ducto detrás de mí, y con un grito de guerra silencioso, empujo la tubería con todas mis fuerzas, haciéndola girar y golpear contra las paredes del concreto. El ruido es caótico. No es un patrón, es simplemente destrucción sónica. Un rugido de frustración. Esta vez, no un silbido, sino un gorgoteo ahogado, explota en la oscuridad. El gorgoteo se aleja. La criatura ha sido repelida por el caos. Gano unos segundos. Me deslizo por el conducto, ahora moviéndome hacia una luz tenue y gris. La luz de la calle. La luz de la calle es pálida, filtrándose por una rejilla metálica oxidada. Es la luz del amanecer incipiente, ese grisáceo que anuncia las 5 de la mañana. Me acerco a la rejilla. El aire fresco y húmedo de la calle es un alivio quemante en mis pulmones. El olor a miedo y concreto desaparece, reemplazado por el hedor más mundano del tráfico. Empujo la rejilla con la cabeza. Está suelta. La levanto lo suficiente para deslizarme afuera. Caigo sobre el pavimento mojado, jadeando. El aire es tan puro que me aturde. Miro hacia el edificio, el depósito, el cobre, oscuro y silencioso. Sostengo el machete, temblando. He salido, he roto el ciclo, pero mi mirada se detiene en la rejilla de ventilación principal del almacén, la más grande, ubicada en la pared exterior, justo sobre mí. El silbido regresa, suave, sibilante. No es furia, es agotamiento, y desde la rejilla veo la columna de aire caliente y ceniza. El remolino. Utul. Está luchando para salir, para alcanzarme en la luz moribunda de la madrugada. Pero no puede. La rejilla es demasiado fina. El aire caliente solo puede pasar en forma de gas. Y de ese gas escucho una voz. No una voz humana, sino la modulación de las frecuencias de aire, un murmullo profundo y seco. Vuelves. Siempre vuelves. El aire vibra con el murmullo. No es una promesa. Es una certeza. Jacinto, el viejo velador, no había desaparecido. Había regresado al edificio por esta misma certeza. La entidad no te mata para comer, te mata para atraparte. Te convierte en parte del patrón. Miro mi reloj. 5:07 AM. El sol tardará 1 hora en disipar la niebla. Me levanto. Mi cuerpo duele. El corte en mi hombro sigue ardiendo. Utul me había dejado ir, me había permitido sobrevivir para convertirme en el próximo Jacinto, el que advierte, el que obedece, el que eventualmente fallará en contener la respiración. Miro la puerta 7, visible desde mi posición al otro lado del estacionamiento. Silenciosa, anodina, camino por la acera, alejándome. Me detengo solo para arrojar el machete en un contenedor de basura. No lo necesito. La regla es la única defensa. Llego a la calle principal, donde el primer autobús ya está en marcha. Saco el papel arrugado del bolsillo, el que Jacinto me dio.
Si escuchas que rasguñan la puerta 7, deja de respirar. Añado una línea con un bolígrafo que cargo. Y si Utul murmura en el amanecer, no te des la vuelta. Doblo el papel con cuidado. Un nuevo velador comenzará el turno a las 6. Tengo una hora para encontrar a ese hombre y pasarle la regla.